En la madrugada del 2 de julio, Rusia lanzó contra Kiev 74 misiles y casi 500 drones. Fue uno de los mayores bombardeos que la capital ucraniana ha visto desde el inicio de esta guerra. 30 personas murieron. 52,000 personas pasaron la noche escondidas en las estaciones del metro, escuchando cómo la ciudad se derrumbaba allá arriba. 4,500 de ellas eran niños. ¿Y sabes lo que hizo Putin al día siguiente? Apareció en la televisión rusa y ordenó que los ataques continuaran. Pero hay algo que él no sabía. La respuesta ucraniana ya estaba en marcha incluso antes de que su primer misil despegara. En las siguientes 72 horas, objetivos dentro de Rusia empezaron a arder. Uno tras otro, en lugares tan lejanos que nadie del lado ruso imaginaba que pudieran ser alcanzados. Pero lo más extraño no fue nada de eso. Lo más extraño vino 3 días después, cuando Putin hizo algo que ningún líder hace cuando está ganando. Y lo hizo frente a las cámaras. Pero para que entiendas la magnitud de lo que él hizo, primero necesito mostrarte lo que Ucrania estaba haciendo mientras Kiev ardía. Vamos a empezar por la noche del ataque. La Fuerza Aérea Ucraniana contó lo que vino por el cielo. 24 misiles balísticos Iskander, 4 misiles hipersónicos Zircon y otros 42 misiles de otros tipos. Junto con ellos, 496 drones. Algunos llevaban explosivos reales, otros venían vacíos, y como en el radar todos parecen iguales, quien está en la defensa antiaérea tiene pocos segundos para adivinar cuáles son los falsos. Ucrania derribó la gran mayoría de los drones. Es buena en eso. Se volvió buena después de 4 años de práctica. El problema nunca fueron los drones, el problema son los misiles balísticos. Y si no sabes exactamente qué es un misil balístico, es sencillo. Mira su trayectoria. Un dron vuela bajo y despacio. Puedes perseguirlo. El misil de crucero vuela recto, como un avioncito. Varias armas pueden derribarlo. En cambio, el misil balístico hace otra cosa. Él sube altísimo, casi hasta el borde del espacio, y luego cae casi en vertical, sobre ti a más de 3,000 kilómetros por hora. Mira, Ucrania tiene exactamente 2 sistemas capaces de derribar un misil balístico. El Patriot, que es estadounidense, y el SAMP-T, que es europeo. Y ambos dependen de misiles interceptores que cuestan millones de dólares cada uno, y para empeorar las cosas, ninguno de ellos está disponible en los silos ucranianos. Están lejos de ahí, en los depósitos de los aliados. Entonces, imagina que eres el comandante ucraniano. Puedes pasar los próximos años suplicando por interceptores que no existen en cantidad suficiente en todo el mundo. O puedes hacer otra cosa. Si no puedes derribar la flecha en el aire, vas tras el arquero. Y aquí está la parte que Putin no esperaba. Mientras él ordenaba más ataques contra Kiev, Ucrania ya estaba en marcha. La campaña había sido ordenada por Zelensky semanas antes, y el bombardeo de la capital ni siquiera retrasó el cronograma. Ucrania no estaba reaccionando. Ella ya había comenzado. El primer objetivo fueron los aviones. Existe un aeropuerto militar en Crimea ocupada llamado Saki. Es desde ahí de donde despegan los cazas que bombardean el sur de Ucrania. Los famosos Su-30 y Su-24. Bombarderos de primera línea estacionados en hangares reforzados. En la madrugada del 1 de julio, drones de la inteligencia militar ucraniana entraron en ese aeropuerto. Lo que estás viendo ahora es la cámara a bordo de uno de ellos. Fíjate en la imagen. Es monocromática, casi nocturna. El dron desciende y vuela nivelado a baja altura sobre la pista. Las franjas del asfalto pasan por debajo de él. Y entonces aparece el objetivo, una aeronave militar estacionada en la plataforma sin nadie cerca. El dron acelera. La mira blanca se fija. Fíjate en lo que aparece en amarillo en la pantalla. Sin conexión. Así es como se confirma un impacto.
El dron deja de existir en el mismo instante en que el avión ruso deja de volar. Y de esa forma, 7 hangares fueron alcanzados esa noche. Los ucranianos afirman que al menos 7 aeronaves fueron destruidas. Las imágenes satelitales confirman los refugios destrozados con las puertas arrancadas. Y 2 días después, ellos regresaron. Atacaron Saki de nuevo. Y también el aeropuerto de Gvardiske. 2 veces en la misma semana. En los mismos aeropuertos. Pero los aviones fueron solo el comienzo. Mientras los hangares ardían en Crimea, drones ucranianos dejaban a toda la península sin luz. 16 plantas de energía fueron atacadas en 48 horas. Apagón en toda la Crimea ocupada. Y en la misma semana, 3 depósitos de municiones. 2 puentes de logística militar. Un puente ferroviario sobre el canal del norte de Crimea, usado para llevar municiones al frente. Y otro sobre el río Kalka, con 3 tramos en el suelo. En 8 días, los drones ucranianos dejaron fuera de servicio 50 centros energéticos en Crimea y en el sur ocupado. Y el 4 de julio, Ucrania fue aún más lejos. Mucho más lejos. Drones ucranianos atacaron la terminal petrolera de San Petersburgo. Para que entiendas la magnitud de esto, San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia. Está a 900 kilómetros del territorio controlado por Ucrania. Es una de las ciudades más protegidas del país. Y es donde nació Vladimir Putin. La terminal se incendió en varios puntos al mismo tiempo. 72 drones fueron derribados sobre la región esa noche, lo que significa que muchos otros no lo fueron. Un dron cayó dentro del parque y del palacio de Peterhof, la residencia de verano de los zares. Y 2 días después vino el ataque más profundo de toda la guerra. ¡Tambomba! Este video que estás viendo ahora fue grabado por una mujer. Probablemente desde el patio de su propia casa, con el celular en la mano en medio de Siberia. Lo que arde al fondo, detrás de la cerca y de su huerto, es la refinería de Omsk. Procesa más de 20 millones de toneladas de petróleo al año. Y era la última gran refinería rusa que los drones ucranianos aún no habían alcanzado. Omsk está a 2.500 kilómetros de Ucrania. Sí, escuchaste bien, 2.500. Lo único que esa mujer logra decir cuando ve eso es una grosería. Ahora suma todo lo que pasó en una semana. 7 hangares y 7 aviones en Saki. Un segundo ataque a los mismos aeropuertos. 16 centrales eléctricas en Crimea y toda la península a oscuras. La terminal petrolera de la ciudad natal de Putin en llamas. Y la última refinería intacta de Rusia ardiendo en Siberia, a 2.500 kilómetros de distancia. Solo en junio, Ucrania había atacado 11 refinerías, 7 instalaciones de logística de combustible y 8 empresas del complejo militar ruso. Para que te des una idea, según Zelensky, los daños causados en el último año rondan los $40.000 millones. Y eso muestra algo importante. Esto no es una simple venganza. La venganza es algo que se hace en el calor del momento. Esto es una campaña, y ya estaba en marcha antes de que Kiev fuera bombardeada. Y el efecto de eso dentro de Rusia es algo que los rusos comunes ya no pueden fingir que no ven. En más de la mitad de las 83 regiones del país, hoy existe escasez de combustible. Racionamiento de 20 a 30 litros por vehículo. Las gasolineras están priorizando a los empleados públicos y a los servicios de emergencia. En una ciudad siberiana llamada Chita, la fila para cargar combustible se hizo tan larga que la policía de tránsito tuvo que ser llamada para despejar la carretera. Y la gasolinera era de Rosneft. Rosneft, la petrolera estatal rusa.
El conductor que graba dice en ruso que está imposible incluso pasar por la carretera. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Y mira este detalle. Atrapados en esa misma fila están camiones de carga chinos del comercio transfronterizo. Hasta la logística entre China y Rusia se detiene también. En la Crimea ocupada, la venta pública de combustible llegó a estar prohibida. Y como el gobierno ruso prohibió que las personas llenaran bidones en las gasolineras, empezaron a hacerlo de todos modos. Lo que estás viendo es gente cortando la carrocería de su propio auto. Cortando un agujero en la puerta trasera, a mano, con el borde del metal doblado y oxidado para meter ahí la pistola de la bomba de gasolina y desviar la gasolina a bidones escondidos dentro del auto. Varios autos, varias gasolineras y los despachadores ayudando. Eso no es un caso aislado de un sujeto desesperado. Es un método que se ha extendido y tiene un detalle impresionante. ¿Puedes imaginar cuánta de la refinación rusa está detenida hoy? Los ucranianos hablan de un 43%. Analistas independientes son más cautelosos y hablan de cerca de un tercio. Tomemos la cifra más baja. Un tercio de la capacidad de refinación de una de las mayores potencias petroleras del planeta, destruida por drones. Rusia hoy importa gasolina. Desde la India, por barco. Desde Kazajistán, desde Bielorrusia. Y el propio Putin, en una declaración pública, reconoció que los ataques están causando escasez de combustible. Él calificó la escasez como no crítica. Pero sé que en este momento muchos pueden estar pensando algo. Si Rusia está así, ¿por qué está avanzando? Y de hecho sí, pero solo en una ciudad. Se llama Kostiantynivka. Está en el este de Ucrania y forma parte de una línea de ciudades fortificadas que sostiene toda la defensa ucraniana en el Donbass. Recuerda ese nombre porque en un momento vas a entender el precio que Rusia está pagando por ella. Antes de la invasión, 67,000 personas vivían ahí. Kostiantynivka fabricaba vidrio, ventanas, botellas, espejos. Hoy quedan alrededor de 2,500 personas, casi todas son ancianas. Y en mayo de este año, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dio una entrevista a un grupo de medios chinos. Lavrov dijo que Rusia no está usando los medios que podría usar y que no quieren causar un daño excesivo a territorios donde esencialmente vive gente de su propia estirpe, 6 semanas después de esa frase, drones ucranianos filmaron lo que estaba sucediendo en Kostiantynivka. Lo que estás viendo son bombas aéreas guiadas pesadas cayendo sobre la ciudad. Una primera detonación levanta una columna de humo negro en forma de hongo. Después viene otra. Y en un momento determinado, 2 columnas se elevan al mismo tiempo, en diferentes puntos de la ciudad, porque 2 bombas cayeron simultáneamente. Este es el territorio donde, según el ministro ruso, vive gente de la misma estirpe que ellos. Entonces, sí, Rusia avanza. Ahora déjame mostrarte cuánto cuesta ese avance. Y los números que te voy a dar no vienen de Kiev. Vienen de 2 centros de investigación estadounidenses que toda la prensa occidental usa como referencia. En junio de este año, las fuerzas rusas tomaron 30 kilómetros cuadrados en toda la línea del frente. En junio del año pasado tomaron 481. Ahora haz la cuenta conmigo. El ejército ruso hoy avanza 16 veces más lento de lo que avanzaba hace un año y paga con 19 veces más muertes por cada kilómetro conquistado. Y hay más. Esa ciudad que te pedí que recordaras, Kostiantynivka, respondió sola por 77% de todo lo que Rusia conquistó en todo el frente de batalla en junio. 77% de los avances de todo un ejército en una ciudad que fabricaba vidrio. Y dentro de Kostiantynivka, los rusos avanzan en promedio 50 metros por día. 50 metros. Un hombre caminando despacio recorre 50 metros en 40 segundos.
Y para conquistar esos 50 metros por día, Rusia acumuló dentro de esa ciudad tropas de 6 ejércitos diferentes. ¿Sabes cuál fue el costo de un solo mes? 12.800 vehículos y tanques de combustible rusos destruidos en junio de este año contra 3.400 el año pasado. Casi 4 veces más. 60.000 drones rusos destruidos en junio de este año contra 4.500 en el año anterior. 13 veces más. Y hay algo que ellos no admiten. Los ucranianos también contraatacaron ese mes, recuperando parte del terreno perdido. Y cuando sumas todo, los analistas llegan a la misma conclusión. En la práctica, Rusia terminó junio con menos territorio del que empezó. Y fue en ese mismo contexto que ocurrió la cosa más extraña de toda esa semana. La noche del 3 de julio, Vladimir Putin apareció vestido con uniforme militar de camuflaje. Fue recibido por el general Valery Gerasimov, el jefe del Estado Mayor ruso. Dijeron que era un puesto de mando avanzado, cerca de la línea del frente. Mira bien lo que estás viendo. Las paredes y el techo de ese pasillo están completamente cubiertos con red de camuflaje. La red de camuflaje existe para esconder cosas de quienes miran desde el cielo. Desde un avión. Desde un satélite. Y eso está colgado dentro de un pasillo cerrado, donde ningún avión lo va a ver nunca. La iluminación es uniforme y no produce sombras duras en ningún lugar. El piso es liso y regular. Y en el audio no se oye artillería. No hay viento. No hay ningún sonido de lo que realmente está pasando. A cientos de kilómetros de ahí. La Fundación Jamestown describió ese lugar como un centro de mando decorado de manera extraña. Y ahí dentro, uniformado, Putin anunció que las fuerzas rusas habían capturado completamente la ciudad de Kostiantynivka. El gobierno ruso llamó a eso una conquista estratégica importante. Y empezaron a circular en las redes rusas fotos de banderas izadas sobre los escombros. Lo que estás viendo ahora es una de esas imágenes. Es una grabación de dron ruso. Hay una bandera grande colgada en la fachada de un edificio quemado y otras 2 pequeñas clavadas en medio de los escombros. El texto en la pantalla en ruso identifica el lugar. Kostiantynivka, barrio Krasnigorodok. Un barrio. No hay tropas en la imagen, no hay blindados, no hay ninguna posición ucraniana capturada. Hay escombros y hay banderas. Pero la verdad es otra, la ciudad no había caído, y quien dice eso no es el gobierno ucraniano. El Instituto para el Estudio de la Guerra evalúa que los rusos ocupan o se han infiltrado en alrededor del 37% de la ciudad. Y 37% no significa que la ciudad esté capturada. Lejos de eso. Pero la parte que realmente desmonta esa historia es otra, porque blogueros militares rusos desmintieron a Putin. Semyon Pegov, quien dirige un canal militar ruso con 750.000 seguidores, reportó que los combates continuaban. Y Pavel Gubarev, colaboracionista que trabaja para las autoridades rusas, calificó el anuncio de prematuro. Dijo que los generales de Putin probablemente imaginaron la captura de la ciudad antes de que sucediera, y solo entonces lo anunciaron. El Instituto para el Estudio de la Guerra fue más allá. Evaluó que Putin probablemente escenificó esa reunión nocturna a propósito. Hizo eso para influir en la cobertura de la prensa occidental antes del feriado del 4 de julio en Estados Unidos. Y reveló una cosa más. Parte de esos videos de banderas rusas izadas en Kostiantynivka probablemente era falsificada con inteligencia artificial. Pero hay un detalle en esa reunión que es más revelador que la mentira en sí. En ese mismo encuentro filmado con Putin de uniforme, un general ruso le informó al propio presidente que no estaban logrando impedir los ataques ucranianos contra el petróleo.
Putin escuchó eso y respondió que mientras más ataque el enemigo, mayor será la zona de seguridad que Rusia tendrá que establecer. O sea, en el mismo cuarto, el mismo día, frente a las mismas cámaras, el presidente de Rusia anunció una victoria que no existió. Y escuchó a un general decir que no pueden detener los drones que están incendiando las refinerías del país. Una de esas dos cosas salió en la televisión rusa, la otra no. Y ahora, para terminar, hay una última pieza moviéndose. Zelensky había estado pidiendo algo específico a los estadounidenses. Y no eran más misiles. Él pedía permiso para que Ucrania fabricara sus propios interceptores dentro del país. Y en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Turquía, sentado frente a frente con él, el presidente estadounidense Donald Trump concedió. Entonces, una de las cosas de las que vamos a hablar es que ustedes nosotros vamos a darles una licencia para que fabriquen Patriots. Eso está muy bien, ¿verdad? De esta manera no pueden quejarse de que no estamos dando lo suficiente. Yo diría, háganlo ustedes mismos. Todavía no le hemos informado a la empresa sobre esto, pero esto va a salir bien. Sabes, estoy seguro de que ellos se van a entusiasmar. Pero sabes, ellos lo van a lograr. Ustedes van a poder arreglar esto. La mayoría de los países no podría hacer esto. Si yo dijera eso a la mayoría de los países, no sabrían de qué estoy hablando. Si dijera eso a la mayoría de los países, no sabrían de qué estoy hablando. Pero este es un grupo muy ingenioso. Él lo anunció ahí mismo, en el momento, sin avisarle a nadie antes. Ni siquiera a la empresa que fabrica los misiles. Piensa en lo que eso significa. Ucrania pasa de ser un país que suplica por municiones a ser un país que fabrica el arma de defensa antiaérea más avanzada del mundo occidental. Y Rusia, por otro lado, importa gasolina. Volvamos a esa mujer, probablemente en el patio de su casa en Siberia. Ella no es soldado, probablemente nunca ha votado de verdad en su vida. Tal vez apoye la guerra, tal vez no. Tal vez haya aprendido a simplemente no pensar en el tema, que es lo que la mayoría de la gente hace cuando pensar sale demasiado caro. Y ella está ahí, entre la cerca y el huerto, grabando con su celular una refinería de petróleo incendiándose. Y lo único que puede decir es una grosería, porque eso no debería estar pasando. Omsk está a 2.500 kilómetros de Ucrania. Y era la última gran refinería rusa que los drones aún no habían alcanzado. Es el patio trasero del imperio. Cuando Putin comenzó esta guerra, hizo una promesa implícita a los rusos. No estaba escrita en ningún discurso, pero todos la entendieron perfectamente. La guerra va a suceder lejos, con los hijos de otros, y ustedes aquí no van a sentir nada. Esa promesa se acabó. Se acabó porque hoy hay filas para gasolina en más de la mitad de las regiones de Rusia. Porque hay gente que está cerrando la carrocería de su propio auto para poder almacenar combustible. Y porque el presidente del país tuvo que ponerse un uniforme militar y entrar en un pasillo con una red de camuflaje colgada adentro para anunciar una ciudad que no conquistó. Eso es algo que ningún líder hace cuando está ganando. Y es ahí donde quiero saber tu opinión. Después de todo lo que viste en este video, ¿crees que Putin está en esta guerra porque todavía tiene esperanza de ganar? ¿O será que tiene miedo de lo que le pase el día que admita que no ganó? Escribe en los comentarios lo que piensas al respecto. Gracias por ver este video. Hasta el próximo video.